Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a conversar acerca de la expansión del sistema educativo en el Ecuador. En la actualidad, los procesos educativos viven una realidad muy diferente a la que se vivieron hace algunas décadas. Por ejemplo, actualmente la educación se propone como gratuita por parte del Estado en las instituciones fiscales. Reciben beneficios como libros, colación escolar. Hay una malla curricular muy diferente que no era igual hace algunos años cuando el Ecuador empezó a establecerse como un país libre y democrático. Vamos a analizar cuáles fueron los principales cambios que tuvo el proceso educativo. Antes de que Ecuador fuera una república independiente, cuando pertenecía a la Gran Colombia, existía ya una Dirección General de Estudio. Obviamente, no era de uso exclusivo o de creación exclusiva del Ecuador, sino que pertenecía a la Gran Colombia. En 1830, Ecuador logra establecerse como república y en 1836 se crea la Dirección General de Instrucción e Inspección de Estudio. Este departamento ya era un departamento netamente ecuatoriano. En la época de los conservadores, la influencia de la Iglesia Católica en el sistema educativo fue bastante amplia, es decir, la educación era netamente católica. Sin embargo, a raíz de la Revolución Liberal, hubo muchos cambios que influyeron en la educación, entre ellos pues la separación definitiva de la educación pública con la instrucción católica. Analicemos algunos cambios que se dieron producto de la Revolución Liberal. Primero se estableció que la educación sería libre, siempre y cuando se sujetase a la ley, es decir, a partir de ese momento, cualquier persona que cumpliera los requisitos legales podía establecer o instituir una escuela o un colegio sin ningún tipo de inconveniente. Nace entonces la educación privada. Enseñanza primaria gratuita y obligatoria a nivel del fisco. Se constituyó la educación primaria como educación gratuita y con carácter de obligatorio. Además, se consideró que la enseñanza de artes y oficios sería costeado por los fondos públicos, es decir, antes la educación se centraba solamente en la parte de contenidos curriculares de las asignaturas básicas. Sin embargo, producto de la Revolución Liberal, se anexaron las artes y los oficios. La educación se vio influenciada por el positivismo en el siglo XX, lo que orientó a que la educación se tecnificara, es decir, que fuera adquiriendo mayor énfasis en la tecnología. Se dio bastante fuerza a las ciencias experimentales, a la educación técnica y al deporte. Ya por el año de 1830 aparecieron ideas socialistas que influyeron bastante en la educación. Se dio énfasis a la función social de la enseñanza. En el año de 1944 terminó una de las grandes disputas entre el Estado y la Iglesia Católica por controlar la educación. En este momento, en este año 1944, la educación religiosa quedó específicamente para las instituciones privadas, es decir, hasta antes de ese año, la educación religiosa se impartía en todas las instituciones, públicas y privadas. A partir de ese año, quedó relegado solamente al campo privado y la educación pública fue de carácter laico.